presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales. La toma de la presión arterial nos ayuda a evaluar el estado de nuestro sistema cardiovascular. Esto se utiliza en la detección temprana de la hipertensión o también para controlar la efectividad del tratamiento en pacientes que ya han sido diagnosticados con la misma. En el entorno ambulatorio de rutina se toma la presión de una manera indirecta, por tanto, nosotros debemos ver un método eficaz que nos dé lecturas consistentes como fiables. En adultos, una presión arterial normal es cuando la presión sistólica es inferior a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica cuando es inferior a 80 milímetros de mercurio. Unas cifras elevadas nos muestran estados de prehipertensión o hipertensión, como ya se lo verá en las siguientes tablas. El equipo para la toma de la presión arterial incluye el estetoscopio y el esfingomanómetro. El estetoscopio debe tener un tubo de longitud suficiente que nos permita la auscultación de los sonidos de Korotkov mientras podamos ver el registro en el manómetro a la altura de nuestros ojos. Por otra parte, el esfingomanómetro debemos reconocer las distintas partes de él. Aquí tenemos el brazalete, el cual dentro va a tener una cámara inflable. Esta va a estar conectada por los diferentes tubos de conexión hacia un bulbo de goma distendible, el cual va a tener una válvula de presión ajustable que nos va a permitir el insuflado como el desinflado. De igual forma vamos a tener el manómetro, el cual nos va a dar el registro de lo que es nuestra toma de la presión arterial. De la presión arterial debemos tener en cuenta ciertos aspectos, como el respeto al saludar a nuestro paciente, el presentarnos, el explicar el procedimiento que se va a realizar y también decirle que este procedimiento va a ser molestoso, pero no debe ser doloroso. La temperatura del ambiente debe ser adecuada, el ambiente igual debe ser tranquilo. De igual forma se deben tener en cuenta algunos aspectos, como el hecho de haber descansado entre 5 a 10 minutos. También se debe preguntar si es que no se ha hecho alguna actividad física 30 minutos antes, se ha venido consumiendo cafeína, tabaco o se ha ingerido alimentos. La colocación correcta del paciente es esencial para una medición precisa. La espalda y las piernas del paciente deben estar apoyadas, con las piernas sin cruzar y estas deben estar apoyadas sobre una superficie firme. De igual forma se debe preguntar al paciente si es que no tiene ganas de orinar. El brazo en el que se medirá la presión arterial debe estar desnudo hasta el hombro y la manga debe estar levantada y debe ser floja para que no interfiera con el flujo sanguíneo o la colocación del brazalete. El brazo debe estar apoyado y nivelado con el corazón. De igual forma, el manómetro debe encontrarse a la altura de los ojos de quien va a evaluar la presión arterial. Uno de los errores más comunes al tomar la presión arterial es la mala elección del brazalete para así tomar la presión. Por tanto, se debe tomar la circunferencia del brazo. Pero ¿dónde vamos a tomar esto? Para esto se debe medir la distancia entre el acromion y el olecrano, y de aquí se debe seleccionar el punto medio para así tener la medida de la circunferencia de nuestro brazo. Ya tomada la medida, podremos así escoger el brazalete adecuado y tener valores confiables y consistentes en la toma de la presión arterial. Luego de haber escogido el brazalete adecuado, este debe colocarse en un brazo desnudo aproximadamente 2 centímetros superior al pliegue del codo. De igual forma debemos ver las líneas que nos ha dejado el fabricante para así ubicar el brazalete adecuadamente en el brazo de nuestro paciente. Este debería quedar bien ajustado, pero de igual forma debe permitir que 2 dedos se deslicen debajo de este.
Luego debemos encontrar la arteria braquial, que es palpable aproximadamente 4 a 5 centímetros del epicóndilo medial en la superficie anterior del codo. Debemos colocar el estetoscopio ligeramente contra la piel sobre la arteria braquial. Debe haber una presión adecuada para una buena transmisión del sonido. Inflar el brazalete a un nivel arbitrario corre el riesgo de una sobreinflación excesiva e incomodidad para nuestro paciente, o también la subestimación de la presión arterial sistólica. Para evitar subestimar la presión arterial debido a una brecha ascendente, se debe determinar lo que llamamos la presión de obliteración del pulso. Para determinar la presión de obliteración del pulso, debemos palpar el pulso de la arteria radial, mientras inflamos rápidamente hasta 80 milímetros de mercurio. Luego disminuimos la tasa de inflación aproximadamente 10 milímetros de mercurio cada 2 a 3 segundos, tomando nota de la lectura cuando desaparece el pulso. Después de que haya desaparecido el pulso, desinflamos el manguito a una velocidad de 2 a milímetros de mercurio por segundo, observando cuando reaparece el pulso, lo que nos confirma la presión de obliteración. Luego de tener la presión de obliteración del pulso, vamos a inflar entre 20 a 30 milímetros de mercurio sobre esta. Luego vamos a desinflar el brazalete a una velocidad de 2 milímetros de mercurio, mientras escuchamos los respectivos sonidos de Korotkov. A medida que se desinfla el manguito, el flujo sanguíneo turbulento a través de la arteria braquial nos va a generar sonidos, los cuales clásicamente se lo conocen como sonidos de Korotkov. Estos se han descrito en 5 fases. El sonido de fase 1 va a ser claro, repetitivo, con golpeteo y va a coincidir con la reaparición del pulso palpable. Este igual nos va a indicar la presión arterial sistólica. El sonido de fase 2 van a ser murmullos escuchados en los golpeteos. En la fase 3 y 4 nos vamos a encontrar con cambios silenciados en el golpeteo a medida de que la presión se acerca a la presión arterial diastólica, aproximadamente 10 milímetros de mercurio antes de encontrarnos con la presión diastólica verdadera. En la fase 5 ya prácticamente no es un sonido, sino que este nos va a indicar la desaparición de los anteriores sonidos y por tanto va a ser igual a la presión arterial diastólica. Para asegurarnos de que hayamos encontrado la presión arterial diastólica, debemos seguir desinflando el manguito durante 10 milímetros de mercurio adicionales más allá del quinto sonido de Korotkov, para así asegurarnos de tener una lectura confiable y consistente. Luego de esto debemos dejar al paciente descansar un minuto y tomar la presión nuevamente con los pasos ya antes mostrados. Luego de tener nuestro segundo valor de la presión arterial tomado un minuto después de la inicial, vamos a promediar estos valores. Entonces en el primero tenemos 116,74 y en el segundo 120,76. Al hacer nuestros cálculos vamos a obtener una presión de 118,75. Esta va a ser nuestra presión arterial verdadera. En este caso nos encontramos con una presión arterial normal, debido a que se clasifica como presión arterial normal valores inferiores a 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica e inferior a 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica.
Ciertas condiciones clínicas pueden afectar la medición o interpretación de la presión arterial, como es el caso de arritmias, disritmias, una sístole persistente, también la falla en la medición antropométrica con una mala elección del brazalete y también una variación diurna o el tiempo de duración en la medición de la presión arterial. Por tanto, se recomienda disminuir la tasa de deflación y promediar algunas lecturas para darnos un valor confiable de la presión arterial.